contamos qué la inspiró, cómo fue escrita, qué historia cuenta, cómo nace esta canción, ¿no? Hablamos un poco de la biografía de la banda o del artista. Podemos hablar de las dos hoy porque, bueno, el indio es Los Redondos y Los Redondos es el indio. Empezar comentando un poco de la vida de Carlos Alberto, que lo mencionaron ustedes en la primera parte del programa. El indio Solari nació en Paraná, capital de Entre Ríos, el 17 de enero de 1949, pero al poco tiempo de haber nacido, su familia se muda a la ciudad de La Plata, donde pasa toda su infancia y adolescencia. Se ve influenciado por poetas y autores del beatnik. Bueno, muchas de las personas que lo están despidiendo hoy, como Suzy Q, por ejemplo, dijo que solamente alguien tan grande como el indio podía hacer que miles de personas canten, poeen y sobre todo griten todos sus poemas, ¿no? Sus canciones hechas poemas. Desde joven estuvo muy ligado al arte, era aficionado al dibujo y a las artes gráficas. Estudió en la escuela primaria de La Plata, donde conoció a un amigo de la infancia que sería Isa Portugués, baterista de Los Redondos, uno de los bateristas, y luego pasa a la escuela industrial Albert Thomas. En 1968, tras terminar la escuela secundaria, ingresa en el Instituto de Bellas Artes a los 19 años. Rinde algunas materias, pero fue expulsado un año más tarde, un poquito revoltoso el indio. 3 décadas después, constataría su primera entrevista para la revista de rock La García, donde se refirió al hecho, entre comillas, citando al indio, en esa época lo más importante era la rebeldía. En la década de 1970, conoce a quien sería su amigo, su socio, su compañero Guillermo Beilinson, el hermano de Sky Beilinson, en un pequeño taller de estampado de telas en Valeria del Mar, en Costa Atlántica, llamado El Mercurio. Por ese entonces, el indio ya era catalogado en La Plata como un personaje enigmático por su actitud ácida y sus comportamientos poco convencionales. Y luego ya arranca su carrera, bueno, la carrera musical, pero también hay que hablar de la cofradía, que era un grupo que difundía muchas actividades culturales, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con el arte, con la música, con las interpretaciones teatrales. Y podemos decir que ahí hay una primera aproximación a una de las formaciones de Los Redondos. Ellos comienzan a actuar, o sea, se componen como Los Redondos, como grupo musical en La Plata en 1976, con el indio en voz y composición, Sky Beilinson, el hermano de su amigo, en guitarra y composición, en Semilla Buciarelli, en bajo, en Sidotti batería y en saxofón Sergio Dawi. Es considerado uno de los grupos más influyentes de la música argentina. Y acá quiero que vamos al primer audio que les traje, que es el señor Lalo Mir, que le pregunta sobre el mito de Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota, porque hay varias historias respecto al nombre, ¿no? Se hablaba que desde la misma cofradía se alababa, entre comillas, a Patricio Rey, el dios justamente que tiene que ver con todo lo relacionado a estas artes, pero también se comentaba que en los shows de Los Redonditos repartían redonditos de ricota, ¿sí? Entonces de ahí nace el nombre Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Escuchemos lo que dice el indio al respecto de la pregunta de Lalomir. ¿Es cierto que en los teatros, no sé, en San Telmo, en el Margarita Xirgu, que son los primeros conciertos, repartían redonditos de ricota y que terminaba el concierto con una batalla campal con la gente enricotada? Parte es verdad y parte no es verdad, la gente se lo comía. No lo tiraban jamás. Eran, sí. ¿Qué año? No, bueno, esto es muy primigenio. Del 76 al 80 y pico. 82. Aparecía el 12, que era un profesor de matemáticas, disfrazado de sultán munificente, con unos efebos medio en pelotas que estaban ahí, qué sé yo, con unos canastos, con unos buñuelos que hacía él. ¿Los cocinaba él. ¿Ricos? No, yo nunca, yo tuve la delicadeza de no probarlos, pero la gente se los comía gustosos, así que supongo que estarían. Bueno, un buñuelo no arruina el paladar a nadie. Depende cómo vayas. No, por eso. Bueno, no, eso pasaba, en realidad sucedía, pero la gente no los arrojaba, se los comía en realidad. Empezaron a repartir los redonditos, entonces el nombre surge ahí, ¿no? Porque era cómo se van a llamar, cómo se van a presentar. Primero era la cofradía de la Flor Solar, y después, ¿por qué? Porque era una presentación de rock teatral. Ellos cantaban, pero había un espectáculo circense adelante, ¿no?
y algunos empezaron como a gustarle más la música y no tanto el espectáculo teatral. Entonces por eso dicen que Lalo Mir le pregunta si es verdad que los arrojaban. A veces el público como no lo contentás y bueno, expresa su emoción, ¿no? Pero bueno, progresivamente se deshacen de los números teatrales y se termina de descartar lo teatral y queda la banda que les había mencionado, Los Redonditos. En 1985 nace el álbum debut Gulp y a partir de allí ya se presentan solamente como un álbum, como un grupo musical. En la segunda mitad de la década de 1980 continúa el ascenso con el lanzamiento de Octubre, la ópera prima, si lo queremos llamar así, 1986, Un Bayón para el Ojo Idiota, 1988, y Bang Bang, Estás Liquidado, en 1989. Se coronan en diciembre de 1989 en el Estadio Obras Sanitarias, con 3 recitales. Bueno, esto se comenta mucho porque antes, como para saltar, está la frase esta de yo te conozco desde Cemento, porque era como los bares por donde pasaban todas las bandas antes de pegar el salto a un estadio. Y cuando vos ya eras una banda consagrada de rock, tenías que pasar por obras. Entonces, al pasar por obras sanitarias, ya estabas consolidado, ¿no? Se convierte en un fenómeno masivo después de estos 3 recitales en obras sanitarias y empiezan a llenar estadios cada vez más grandes, empiezan a experimentar con el rock alternativo y publicaciones controversiales como, por ejemplo, Lobo Suelto, Cordero Atado y Luzbelito. Al ser tan masivo, empezaron a presentarse muchos efectivos policiales, aumentándose cada vez más. Nosotros sabemos lo que es el ricotero. El ricotero le gusta mucho esto de el agite, el saltar, la previa, el cantar. Un ricotero ve a otro ricotero y empiezan a cantar temas de Los Redondos. Y por ahí eso era visto como, considerado como rebeldía, como agitación. Entonces la policía no dudaba en ir, en reprimir, en hacer que se dispersen de los lugares donde estaban concentrados. Y esa violencia fue creciendo un poco más, de a poco, cada vez más. La represión de la policía fue aumentando, cada vez había más incidentes, cada vez que tocaban Los Redondos. Y hubo un caso muy, muy conocido, si pueden, si no lo conocen, búsquenlo, porque salta a la luz el caso de Walter Bulacio en 1991, que muere por la represión de la policía, ¿no? Esto produce que Los Redondos decidan no tocar en Buenos Aires y empezar a alejarse de Buenos Aires. Eso sería a partir de 1995 y empiezan a hacer recitales en el resto del país. Al fin de 1995 adoptan un estilo de un rock más electrónico, porque también se iban ayornando a lo que en ese momento sonaba, ¿no? A los nuevos sonidos, los iban incorporando, y ahí nacen Último Bondi a Finisterre en 1998 y Momo Sampler en 2000. Que esto, me gustaría detenerme un poquito acá en Momo Sampler. Bueno, llegan a un clímax enorme en el 2000 y logran lo que sería en ese momento el recital de mayor convocatoria de Los Redondos, con 70.000 asistentes en el Estadio Monumental. El último recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue el 4 de agosto de 2001 en el Estadio Chateau Carreras en Córdoba. Hoy el Mario Alberto Kempes lo conocemos, y el público lo vivió sin saber que ese era el fin de la banda. Hay muchas teorías respecto a por qué se separan Los Redondos. El desgaste por la violencia crónica, diferencias artísticas entre el Indio y Sky, pelea entre los mismos miembros, cambio entre los mismos miembros, logran que anuncien la separación en 2001. Pero bueno, como les comentaba respecto a Momo Sampler, el Indio tiene una opinión, ¿no?, respecto a su mismo disco. Él no daba muchas opiniones, pero en algunas entrevistas dejaba ver algunos de sus gustos y algunas de sus opiniones. Y acá en un audio que les quiero compartir, él opina sobre una pregunta de cuál es para él el mejor disco de Los Redondos. O sea, de los mismos discos que él escribe, él compone y que él canta, ¿no? Pero bueno, tiene su gusto particular el Indio. Escuchemos qué dice. A mí el disco que más me gusta de Los Redondos es Momo Sampler, en realidad, porque me parece que es el único que está a la altura del momento. Tiene un juego arriesgado de compositivo, algunos temas son muy, muy chiflados, otros que son un ornamiento que yo hice en Los Redondos y que provocó probablemente desagrado en la banda, porque Sky no se puede quejar porque hubo muchos roles para él, pero se grabó casi todo el resto de la escenografía, era en la maqueta mía,
las percusiones, bueno, las melodías siempre fueron y las letras también, pero ya venía como todo del estudio mío, iba casi todo hacia el estudio, y tenía los roles de guitarra que eran bastantes, Sky, pero es el que más me gusta. Momo Sampler es muy característico porque es un álbum que es todo negro con los bordes grises y en el medio tiene un escapulario, que es un collar grande con una cara con forma de luna, que los fans, si querían, lo podían sacar y venía para usarlo como colgante, ¿no? Vos lo abrías, este disco le regalé a mi hermano cuando cumplió 18, me pareció un poco medio bastante... como para alguien más grande, no tan inocente como los anteriores. Bueno, ninguno de los discos Los Redondos es inocente, ¿no? Todos tienen un mensaje. Pero lo sentía como para interpretación de alguien mayor y entonces se los regalé y adentro pudimos ver cómo era toda la gráfica, toda la estética del álbum, que cada canción tenía como su propia mini tapa, ¿no? Por cada tema, vieron que ustedes cuando abren un disco tienen el librito que le decimos nosotros que vienen todas las canciones. Bueno, esto era como un álbum, pero estaban las letras sueltas de ambos lados y venían separadas como tarjetas. Es muy característico por eso Momo Sampler. Pero bueno, habíamos hablado, y esto va a continuar, y creo que esto hace que Los Redondos sea una banda única y emblemática, de que siempre hay metáforas en las letras del Indio, ¿no? Y que hay muchos ricoteros que le han dedicado toda una noche, horas y muchos meses y días a intentar encontrar o descifrar esas metáforas o encontrar significados a algunas canciones. Hay algunas que los tienen, hay otras que no, hay algunas que tienen varias versiones, pero bueno, acá en este audio que acabo de compartirles, que quiero que escuchemos, el Indio habla de sus propias letras, ¿no? Cómo llega él a componer. ¿Y en qué piensa él al componer, al momento de componer? Creo que sí que tengo conceptos con respecto al trabajo. Creo que la poesía, por ejemplo, que trabajo yo, que tiene esa característica esencial de los textos poéticos que permiten distintas lecturas a través del tiempo sin acabarse, digo, ¿no? Cosa que la gente cree que la lírica tiene que ser o filosófica o reflexiva, y en realidad es un pensamiento rítmico, y debe ser tomado oracularmente, y yo creo que al trabajar de esa manera resuena en la gente. Bueno, había mucho, vos al compartir las frases que él tenía, era bastante de reflejar sus ideales, lo que él pensaba, ¿no? Hablaba de esto de la rebeldía, pero también hablaba mucho sobre el trabajo, sobre las injusticias, sobre las revoluciones. Octubre es un disco totalmente abocado a eso. Y por ahí, esto a mí me llamó mucho la atención en todo lo que leía hoy, porque hoy leí un post que decía, hoy al Indio lo llora la chica que está en la facultad, el obrero que está trabajando, el jubilado, la maestra de grado que está dándoles la lección a los niños, lo llora el adolescente que lo conoció hace poco y no lo pudo ver, todos lo lloramos porque a todos nos interpeló de alguna manera y de alguna forma, es más, y hasta vos ni siquiera, como se dice, o como decimos acá, curtís el rock, pero fuiste a bailar y suena la bestia pop, vos sabés que esos son Los Redondos, o sea, vos lo conocés al Indio aún sin haber buscado escuchar Los Redondos o conocerlo, ¿no? Y es por eso que es tan grande hoy el sentimiento de tristeza general que sentimos como argentinos, porque está en la memoria colectiva y de alguna forma u otra está en una canción de cancha, está en la pared de acá a la vuelta, está en el graffiti del barrio, está en un mural, está en las remeras, está en todos lados y va a estar en todos lados. Yo a donde miraba hoy todo era el Indio, los mensajes, los posteos, pero también me acordaba de esto, de las entradas, por ejemplo, acompañándolo a mi hermano a uno de sus primeros grandes recitales en 2009, éramos unos niños, recién cumplía 18 años y lo estaba llevando a un recital, los homenajes que hay hasta el día de hoy y que va a haber hoy también, muy importante, porque hay 3 por ahora que la gente está compartiendo a las 18 horas en Plaza 9 de Julio, un homenaje en De Anfuna y España, donde era el polaco que hablaban temprano mis compañeras, el bar donde tocaron Los Redondos, también acá en Salta.
y habrá un banderazo en las afueras del Marte Arena, en el estacionamiento, porque bueno, las 2 veces que vino el Indio en 2009 y en 2011, las 2 veces tocó en el estadio Marte Arena y las 2 veces lo llenó. Cada vez que tocaba lo llenaba, era un sentimiento popular, arraigado, y va a seguir siendo una de las bandas más grandes que tiene este país, porque si yo les digo el pogo más grande del mundo, ustedes automáticamente piensan en Los Redondos, ¿no? Hay 2 canciones que traje hoy. Una es un poco graciosa, se podría decir, quizá en ese momento no lo fue, en el momento en que lo vivieron, y otra también habla de la naturaleza del indio de transmitir estas historias e injusticias y canciones que cuentan momentos y situaciones, ¿no? Tengo la historia de una contada por uno de sus protagonistas, por uno de los integrantes de Los Redondos, como fue una banda que estuvo tanto tiempo y que iba mutando constantemente de integrantes. Tuvo varios, y uno de ellos es Willy Crook, que fue compositor argentino, vocalista, saxofonista, guitarrista, era un grosso, un gran músico de nuestro país, un talento impresionante, y participó en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y también en Los Abuelos de la Nada. Una de las canciones que les mando un abrazo y un beso a mis hermanos si están escuchando, porque siempre hacemos chiste con esta canción, es de uno de los primeros álbumes de Los Redondos, y es una de las que dura muy poquito, pero cuenta una historia, y acá quien la cuenta es Willy Crook, es el saxofonista. Me gustaría que escuchemos un poco y después les desgloso bien el contexto, pero recuerden que Los Redondos al principio tocaban en pequeños bares y en lugares que se abarrotaban, pero todavía eran under, ¿no? Y ocurrió una situación que genera una canción. Escuchemos a Willy Crook, saxofonista de Los Redondos, ¿qué nos dice? En la que compartíamos riesgos inclusive con el público, ¿no? Hablando de la proximidad, de que en esa época éramos como el público, ¿no? Si una novia que tuve vino directamente agarrada al saxofón hasta mi casa, ¿no? No había mucho que hacer, estaba ahí pegada. Y fue la época esa en la que se grabó el Vitricida en honor a una inundación que hubo, porque había unos vecinos que no les gustaba lo que pasaba y tiraban ladrillos y cosas desde un edificio, entonces había unos agujeros así. Y llovió muchísimo y el agua empezó a subir y los cables todos por debajo, ¿no? Entonces alguna gente, para sentirse más a salvo, se subía al escenario, cosa que los cables y los medias venían y subían al escenario, o sea, no había dónde estar a salvo. Y ahí Pierre se puso a fiscalizar, a decir, no, esto no puede ser, y fue invitado a retirarse. En la conmoción de invitarlo a retirarse con todo, el gordo Pierre rompió un vidrio y ahí nació el tema Pierre el Vitricida. ¿Qué es lo que cuenta Willy en base a una anécdota real, ¿no? De una de las primeras tocadas de Los Redondos, porque Pierre el Vitricida dura 1 minuto, la canción literal, está en el álbum Gulp de Los Redondos, y lo que cuenta el indio es que nace la canción a partir de un episodio real en un recital en medio de una inundación provocada por fuertes lluvias. Un productor que se llamaba Pierre justamente insistía en que la banda tenía que dejar de tocar por razones de seguridad. Y como nadie le hacía caso, se enoja, se termina retirando y dice, bueno, ya está, golpea una puerta y rompe esa puerta, que era de vidrio. Después tuvo que pagar los daños encima. Ahí le surge el apodo de Pierre el Vitricida, porque rompe los vidrios. Y es una palabra inventada, vitricida. Es como algo así como asesino de vidrios. Y la letra se burla de aquel episodio, ¿no? De aquella vez que el gordo Pierre rompió un vidrio. Está también la versión, esto siempre pasa en las canciones de Los Redondos, hay varias versiones de las canciones, que hace alusión a Pierre Bayona, una figura conocida del ambiente musical de aquellos años, y que en algunos conciertos el propio indio modificaba la letra cuando Pierre estaba o no estaba en el público, ¿no? Es una de las canciones más cortas y humorísticas que tienen Los Redondos, y me causa mucha gracia. Ahí están mis hermanos presentándose, ahí está Javi, le mando un abrazo, dice... Aguante Los Redondos, qué lindo mi hermana, gracias por el aguante. Porque siempre decimos, es vitricida el gordo Pierre, y sí, es un vitricida, nos decimos entre nosotros. O sea, si alguien nos escucha de afuera, dice, ¿qué hablan estos locos? Están re locos, dicen. Están re locos. Así que bueno, los invito a escuchar, y si tenemos tiempo podemos hablar de la historia de otra canción. Lo que usted quiera.
Pero escuchemos a Pierre el Vitricida, que dura 1 minuto, del álbum Gulp de Los Redondos. Y mientras vamos leyendo los mensajitos. Ahí dice Francisco Farfán: no es una de las bandas más grandes, Julita, es la banda más grande. Lo es. Lo siento por Charlie, por el Flaco, por Cerati, por quien sea, pero Los Redondos fueron más que música. También dice Francisco: por eso hablamos de pintadas, de banderas, de anécdotas, que a veces solo nosotros entendemos. ¿Cómo pasó? Ni idea, pero es así. Es así. Ahora sí, escuchemos. Es un vitricida el gordo Pierre. Esa es la historia de una de las canciones más cortas de Los Redondos, que está en el álbum Gulp. Bueno, cuando todavía eran Patricio Rey, sus redonditos de ricota, ¿no? Habíamos hablado que luego ocurre esta separación. Se separan el Indio y Sky, o sea, se disuelven Los Redondos. El Indio toma sus caminos, Sky toma los suyos, y el Indio entonces arma su banda, Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado, ¿no? Tiene varios álbumes, saca varios álbumes el Indio, y empiezan nuevas historias a contarse, que no entraron en la historia de Los Redondos, pero sí del Indio Solari, que aún así, el que es ricotero, fanático del Indio sobre todo, se sabe todas estas canciones. Y hay una que me llama la atención, que siempre se habla de esta canción también, que tiene una historia muy particular porque le pega muy de cerca al Indio, porque es el relato de lo que le ocurrió a un amigo. Relato de Horacio, una canción del Indio Solari, que está dentro del Tesoro de los Inocentes, el álbum El Tesoro de los Inocentes, y se llama Pabellón Séptimo. Trata en realidad de la masacre del Pabellón Séptimo en la cárcel de Devoto, que ocurrió el 14 de marzo de 1978, y hay muchos relatos de sobrevivientes sobre lo que pasó. Tras una requisa, en realidad surge de algo tan banal que te da tanta bronca, pero bueno, hay días que los reclusos pueden ver películas. Se comenta que en ese momento tenían una tele muy pequeña para un pabellón, el Pabellón Séptimo, donde había más de 70 reclusos. Se acercaba la medianoche, la película no terminaba, pero los guardias querían que ya vayan a dormir, y los reclusos le decían, bueno, pero ya termina la película. Los guardias le decían, no, pero ya mismo. Los reclusos no le hicieron caso. Bueno, terminó la película, se fueron a dormir, y al otro día cayeron todos los guardias y encerraron en el Pabellón Séptimo a los reclusos. Los encierran, y tras hechos que nunca se esclarecieron muy bien, y hasta el día de hoy es muy confusa la situación, empiezan a golpear, bueno, a hacer en realidad acto de violencia hacia los reclusos. Los reclusos se defendían como podían, empezaron a acumular los colchones para que no pasen los guardias, para que no los repriman, y en un momento a otro se prenden fuego esos colchones. Los presos quedan encerrados del lado de adentro del Pabellón Séptimo mientras el fuego y el humo avanzaban, y murieron al menos 65 interinos, muchos asfixiados, otros quemados y otros baleados, ¿sí?, cuando intentaban escapar. Décadas después, la justicia condena el hecho de este crimen como un crimen de lesa humanidad. La canción fue compuesta a partir del libro Crónicas de Muertes Silenciadas en Villa Devoto, 14 de marzo de 1978, del criminólogo Elías Neumann, y en ese libro aparece el testimonio de Horacio, uno de los sobrevivientes, cuya voz y experiencia inspiran la narración de este tema, ¿no?
Además, Indio Solari tenía una conexión personal con esta tragedia, como les comentaba, porque entre las víctimas estaba Luis María Canosa, que era muy amigo suyo, y cantante de la banda Dulce Membrillo. Dulce Membrillo, que bueno, a quienes no saben, pero en esta banda había participado Fede Moura cuando hablamos de la historia detrás de las canciones, de la historia de Fede Moura, de una de sus canciones. Bueno, estaba entonces también Luis María Canosa, y el Indio después hace referencia de nuevo a este hecho en Toxitaxi, pero sobre todo lo que más llama la atención es Pabellón Séptimo, que le pone ese nombre en la canción, y hay testimonio de uno de los sobrevivientes, que justamente ahora les quiero compartir, y que comenta lo ocurrido y cómo era la intención del Indio de que esta historia no se pierda, y sobre todo lo que pasó, ¿no? Lo que pasó en Villa Devoto y lo que pasó en el Pabellón Séptimo. A ver, escuchemos. Creo que es el audio. Pero el Indio tenía un amigo que muere en el Pabellón Séptimo, Luis María Canosa. Luis María Canosa era compañero o amigo en la calle de Horacio Adrián, de Pablo Menta. Ellos ranchaban juntos. Le relata los hechos y hace la canción con ellos. Le relata los hechos a su abogado, que era Elías Neumann, y el Indio saca el relato de Horacio, la declaración en sí, y la hace canción. Esta es la Mavi Rock, la última, del último recital del Indio, el año 2017, en La Barría, que mandó el fotógrafo. Justamente ya habíamos tenido contacto con él y todo a través de su representante. Entonces el Indio quería que en su revista saliera la historia de quien te habla, de sobrevivientes sobre la masacre del Pabellón Séptimo. Llega a escribir la historia a base de los testimonios y sobre todo para recordar a aquella pérdida de su amigo en este crimen, ¿no? Donde 65 reclusos perdieron la vida por una represión policial y de manera muy injusta. Esas son al menos dos de las canciones que podemos rastrear de manera quizás un poco menos complicada el significado que escribió el Indio Solari, entre tantas otras que escribió, ¿no? Hace un par de semanas yo les había traído la noticia de que la UBA le había otorgado el doctorado honoris causa, ¿no? En un acto en la facultad, en la aula magna de la Facultad de Medicina, y ahí fue que el Indio agradeció la distinción a través de un mensaje grabado, porque a pesar de que él estaba con Parkinson, que en uno de sus recitales yo recuerdo muy bien que él dijo: el señor Parkinson me está persiguiendo y me está alcanzando, algo así expresó él. Los tobillos. Sí, me está pisando los talones, los nudillos. Él ya había anticipado esto, pero uno por ahí no quiere creer o piensa que a él no va a pasar con él, él va a sortear esto, él va a seguir. Siguió dando entrevistas, hay entrevistas con Pedro Rosenblatt, hay una entrevista muy, muy conocida que la vi replicada mucho con Pergolini también. Y hasta hace muy poco hubo una aparición, porque hasta hace poco estuvo componiendo y haciendo una canción, y como podía, lo que le permitía su enfermedad, él se presentaba, ¿no? No quiero dejar afuera también algo que compartí temprano, que cuando fue el crimen, el femicidio, no crimen, el femicidio de Micaela, que era una seguidora de él, hacía muy poco tiempo antes de que la asesinaran. Ella había ido a ver a los fundamentalistas porque era muy fanática y se lamentaba de que había una canción que le gustaba mucho que no le había tocado el Indio. Entonces, en el acto y en la movilización por justicia a Micaela, él manda un audio e interpreta la canción en honor a ella. Siempre se embanderó en las causas que él siempre creyó justas, como las abuelas de Plaza de Mayo, recuperar lo nuestro, cuidarnos entre nosotros, en relación a los femicidios también. Y por eso también creo que duele demasiado perder en este contexto a alguien como él, ¿no? Así que este es el pequeño homenaje que tenemos desde aquí para el señor Carlos Alberto Indio Solari, que bueno, vamos a beber de las copas más lindas que tenemos hoy en honor a él, que ya debe estar por allí viendo todo el caos que va a causar en estas próximas horas.